Buenas noches, mi nombre es Marcela González, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy voy a explicar la proyección anteroposterior de la reja costal. Es una proyección que se utiliza para evaluar lesiones óseas con dolor localizado, contusión o trauma en la región costal anterior. Para la correcta ubicación, el paciente debe posicionarse en decúbito supino o sedestación, según la condición. El plano sagital debe estar alineado al centro del detector. Mentón elevado para elevar el ápice pulmonar. Los factores técnicos que utilizamos en este son de 70 a 85 kibytes, óptimo para diferenciar el hueso y las partes blandas. También en el miliamperaje utilizamos de 12 a 20. En la distancia foco película de 100 centímetros, o sea, de 1 metro. ¿Cómo debe ir la dirección del rayo central? Debe ir perpendicular con una línea media del tórax, con Bucky sí preferiblemente. Siempre va a ir aproximadamente en el quinto espacio intercostal, altura del pezón. La imagen resultante siempre debe mostrar arcos costales anteriores completos, espacios intercostales visibles, bordes costales y columna vertebral y esternón parcialmente visualizados. Criterios de evaluación. La placa es adecuada si las costillas anteriores se ven visibles en su totalidad, sin rotación de la apófisis espinosa. También podemos visualizar que el contraste es suficiente para ver la cortical ósea. Errores comunes que se cometen más que todo, la sobreexposición, porque borra completamente el detalle de las trabéculas, puede haber una mala colimación y recorta una parte del arco costal. Si el paciente respira, se va a ver una borrosidad. En cuanto a las indicaciones que se le deben dar al paciente, siempre se tiene que realizar usualmente una expiración para resaltar las costillas inferiores. Si se requiere ver costillas superiores, se hace una inspiración profunda. Cuando el dolor es severo, hay que evitar manipulaciones bruscas, colocar un marcador radiopaco sobre la zona del dolor y disminuir el tiempo de exposición si hay movimiento. Se complementa también con unas oblicuas, una lateral o una de tórax posterior-anterior. Siempre debemos colocar los marcadores de L o R siempre en la vista lateral del tórax para diferenciar su identificación anatómica. Eso es todo por hoy. Le doy paso a mi siguiente compañero. Vista anteroposterior de cúbito supino. En esta radiografía el paciente estará de cúbito supino con los brazos y las caderas equidistantes a la mesa rayos X, y se le va a solicitar al paciente que por favor sostenga un poco la respiración para que la radiografía no salga muy bien. En esta proyección estándar podremos observar estructuras como el hígado, los riñones y el vaso. También hay una vista anterior erecta. En esta posición el paciente no tendrá ningún tipo de rotación en los brazos ni en las caderas. El paciente se encontrará en bipedestación, también se puede cúbito supino. Y en esta el paciente podremos observar lo que son los líquidos y las asas intestinales, en qué condición se encuentran para el tema de obstrucción y perforaciones. También existe una adicional que se llama vista anteroposterior erecta y por lo general se utiliza cuando se tienen dudas de la perforación en el área del intestino. Esto nos ayudará a evaluar neumoperitoneo en el área diafragmática. En caso tal de que el paciente no se pueda mover, no se pueda girar, se puede hacer una lateral de abdomen, también para poder verificar el tema de la perforación intestinal. Les voy a hablar de las proyecciones básicas adicionales que tiene la columna cervical, ubicada en la parte superior de la columna, desde la C1 hasta la C7. Tenemos como primer proyección básica la anteroposterior, en la cual se puede tomar en decúbito supino o en bipedestación para visualizar las vértebras, los espacios vertebrales. En esta, el rayo central va dirigido, con todas las proyecciones de cervical, a la C4. Se debe elevar ligeramente el mentón para que la mandíbula no se superponga en las vértebras. Se utilizan entre 70 y 80 Hz, es la recomendación, 10 a 20 miliamperaje. La distancia debe ser de 100 centímetros. Es importante el contraste en esta imagen para diferenciar los bordes de los cuerpos vertebrales. Tenemos también la posición lateral, en la cual también puede ser en decúbito o en bipedestación, en la que el paciente se va a poner en esa posición, el hombro va a ir pegado al chasis, el hombro debe ser ligeramente suelto, relajado, evitar que no se superponga la mandíbula ni tampoco los hombros. Se debe visualizar desde la C1 hasta la P1. Se utilizan igual entre 70 y 80 kilovoltajes, 2 a 25 miliamperajes, igual distancia entre 130 y 150 centímetros. Cuando la imagen de pronto no se clara, se le sugiere al paciente o se le dice que ponga pesos en sus dos manos para que los cuerpos vertebrales se abran.
Tenemos como proyección básica también la proyección odontoide. En esta se va a tomar igual en supino o sentado para mayor comodidad, ya que la posición de esta proyección, si va a ser un poco incómoda para el paciente, va a abrir su boca. Debe estar la línea inferior perpendicular con los incisivos superiores. La distancia también va a ser de 100 centímetros, 70 a 80 de kilovoltajes y 10 a 20 de miliamperaje. La boca debe estar bien abierta para que se vea toda la parte posterior de la odontoides, porque en esta imagen es muy usual que se superpongan las otras estructuras de esta parte del cráneo. Tenemos como posiciones adicionales las oblicuas, las cuales se toman del lado derecho e izquierdo. El paciente se va a ubicar generando una angulación. El tubo también va a tener angulación entre 15 a 20 grados. Esa se va a tomar en posición cefálica, debido al radio de posición cefálica. Se utiliza entre 70 y 80 miliamperajes. Se recomienda esta radiografía cuando es sospecha de compresión radicular o artrosis. Es para visualizar los foramentos vertebrales, que es por donde pasa la médula espinal. Tenemos también como proyecciones adicionales o dinámicas de la cervical, la extensión y la flexión, en la que igual para tener un mejor diagnóstico se debe comparar la una con la otra. En la de extensión, el paciente va a estar contra el detector de la imagen y de manera lateral, hombros pegados al detector, y va a realizar lo que más pueda en extensión de todo su cuello. Se le debe pedir al paciente que haga la mayor extensión que pueda para que se vea más la movilidad que hay en la parte cervical por medio de la imagen. También va a la toma desde la C1 a la C7. Se utiliza igual entre 70 a 80 kilovoltajes, 10 a 20 miliamperajes, distancia de 100. Y igualmente el rayo central va a ir hacia la C4. Luego tenemos la deflexión, también va a evaluar exactamente lo mismo, la movilidad dinámica que tiene la columna cervical de este paciente. Ese, por el contrario, se realiza pegando o tratando de pegar según la capacidad de movimiento que tenga el paciente el mentón al pecho. Traerlo aquí, el rayo central igual, nivel de la C4. Eso también se puede tomar en bidepestación o sentado, igualmente en posición lateral. Columna dorsal y test escoliosis, sus proyecciones estándares y proyecciones adicionales. La primera proyección básica que tenemos en la test escoliosis es la proyección de apnea. En esta, el paciente debe estar ubicado en bidepestación. El paciente se debe encontrar sin zapatos y con las piernas ligeramente separadas. Él debe estar en paralelo y alineado con el eje vertical del femoral, con los miembros superiores al lado del cuerpo, así como lo está representando el compañero en esta imagen. Además tenemos el fichaje técnico, que pues depende mucho del lugar donde nos encontremos y del equipo que se maneje, pero normalmente está entre 80 y 90 kW, entre 40 y 60 mA, y la distancia focal receptor debe ser de 1 metro. El rayo central se debe dirigir al centro de la columna dorsolumbar, que es donde debería estar el centro del chasis. Además, debemos tener un chasis, o se debería utilizar un chasis de 35 por 43. En la imagen que debemos ver, se debería ver las vértebras dorsales y lumbares, y se debería distinguir la curva primaria o informante de la curva compensadora en los casos de escoliosis. En los criterios de evaluación se tiene que notar el contexto de la columna lumbar y dorsal desde la unión de L5 hasta S1, hasta donde alcanza a quedar incluida la columna dorsal por la parte superior del chasis. Como segunda proyección básica, tenemos proyección lateral. Esta proyección lateral, el paciente también se debe encontrar en bidepestación. Igual, un paciente que se debe encontrarse sin zapatos y con las piernas ligeramente separadas. Preferiblemente que su parte o costado izquierdo sea el que entre en contacto con el femoral. Y el paciente puede entrecruzar las manos por detrás de su cabeza o dejarlas como hacia atrás en un ángulo que no incomode a la hora de sacar la imagen. Tenemos los mismos factores técnicos que pues vuelven a depender mucho de que factores técnicos maneje la maquinaria que estemos utilizando. El rayo central debe estar perpendicular a la mitad de la columna dorsolumbar y debe estar 3 centímetros hacia la parte anterior, o sea, hasta el centro del chasis, como 2-3 centímetros encima de las crestas ilíacas. En la imagen resultante tenemos que ver la columna lumbar y dorsal desde el ángulo lateral, lógicamente, desde la unión de L5 hasta S1, hasta donde se quede incluida la columna dorsal por la parte superior del chasis. Como criterio de evaluación podemos decir que pues, tiene que ver lo mismo. Proyecciones AP con desviación tanto derecha como izquierda. En esta partimos del que el paciente está en el AP neutro, el test de escoliosis, y le decimos al paciente, por favor, sin mover los pies y sin mover la cadera, vamos a realizar una inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha según se requiera. En todas las del test de escoliosis se tiene que solicitar al paciente que suspenda la respiración para que esta no nos incomode la imagen. Nuevamente tenemos la ficha técnica que pues depende mucho del equipo que estamos manejando. El rayo central se debe dirigir de manera perpendicular a la mitad de la columna dorsolumbar, que debería ser el centro del chasis, así como la AP neutro. La imagen resultante pues se debería ver una proyección AP de la columna dorsolumbar, o sea, tanto lumbar como dorsal, pero con inclinación lateral, bien sea a la derecha o a la izquierda, siempre es hacia donde está inclinándose el paciente. Y ya con esto podemos seguir a las de columna dorsal. En columna dorsal tenemos la primera, que sería la AP neutra,
Esta es una proyección estándar. En esta el paciente debe estar en bidepestación o en decúbito supino, según se requiera, pero pues sería más fácil en bidepestación si el paciente no tiene ningún traumatismo que le impida encontrarse de pie. Las crestas ilíacas deben estar a la misma altura y al igual que los hombros, y la espalda debe estar apoyada en el buque femoral, pidiéndole al paciente nuevamente que por favor suspenda la respiración. Está la ficha técnica, que pues depende mucho del equipo. El rayo central, que se debería dirigir perpendicular a T6 o D6, que es donde se debe encontrar el centro del chasis. Como imagen resultante deberíamos ver las articulaciones costovertebrales, las costos transversas, las últimas costillas, el borde hepático, las líneas del psoas, estructuras pélvicas, apófisis espinosas y cuerpos vertebrales y cuerpos invertebrales. Además se ven claramente las vértebras desde la C7 hasta la L1. Como segunda tenemos la proyección lateral. En esta el paciente también se debe encontrar en bidepestación o en decúbito supino, vuelvo a decir, depende de cómo se encuentra el paciente, pero si el paciente está sano se debería encontrar en bidepestación. Debería estar paralelo y alineado con respecto al eje vertical del buque femoral y con los pies ligeramente separados. Esta proyección, para que los brazos no interrumpan, los colocamos hacia adelante, así como lo está haciendo la compañera. De esa forma pues la imagen resultante es mejor y no queda en conflicto con el tema de los brazos. Tenemos nuevamente la ficha técnica, que depende mucho del equipo. El rayo central se debería dirigir hacia la vértebra T6 de manera perpendicular, entrando por la parte lateral. En esta imagen lateral debemos ver los cuerpos vertebrales de manera lateral, valga la redundancia, y sus interespacios, sus agujeros invertebrales, las apófisis espinosas, los bordes hepáticos y las líneas del psoas. Además deben ser claramente visibles las vértebras a través de las costillas y la sombra pulmonar, el contexto de la columna dorsal, que se debe incluir, como ya dije, desde la C7 hasta la L1. Además, las costillas se deben superponer en su parte superior para indicar que el paciente no está rotado y pues lógicamente, igual que en todas las proyecciones anteriores, se debería ver de manera concreta el tejido blando. Ya como última, que esta es una adicional, tenemos la proyección oblicua de PA. En esta el paciente debe estar en bidepestación con una oblicuidad en el posicionamiento de 45 grados, así como tenemos visto en la imagen. El rayo central se debería dirigir de manera perpendicular a T6, que debería ser el centro del chasis, igual que la P. Y en la imagen resultante se debería visualizar las articulaciones interapofisarias, las apófisis espinosas, los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, y se debería ver el contexto de la columna dorsal de C7 hasta T1 y la unión de T12 hasta L1. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Gina Molina Romero. Estoy en el programa de Radiología de Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar del protocolo de la radiografía de columna lumbrosacra y coxis. Este estudio es de gran importancia ya que permite evaluar las estructuras óseas internas de la columna vertebral, donde se encuentran muchas patologías como lo que son fracturas, hernias discales y desplazamientos, entre algunas otras. Para la proyección anterior-posterior o APD de columna lumbrosacra, entonces el paciente se ubica de cúbito supino con apoyo central, siempre va dirigido a nivel de L4 y L5. El colimador y también el buque. Se utilizan parámetros de kilovoltaje de 80, miliamperaje de 40 y una distancia del foco detector de 100 centímetros, bueno, de 1 metro aproximadamente de distancia. Esta se puede observar lo que es la columna y parte de la columna lumbrosacra y se visualiza lo que son las vértebras, las estructuras y parte de las fosas ilíacas. Eso sería por parte de proyección. En la proyección lateral, el paciente se coloca de lado con las costillas flexionadas y el rayo central se dirige entre L3 y L4. Esta proyección permite observar los espacios intervertebrales y la alineación de los cuerpos vertebrales. Es muy importante esta placa también, se toma igual a un kilovoltaje de 80, miliamperaje de 40-60 y una distancia del foco de 100. El rayo siempre va dirigido, como les digo, entre L3 y L4. Se utiliza un chasis de 35×43. Para las proyecciones de sacrocoxis se realizan proyecciones APD y lateral con inclinación del rayo entre 5 y 10 grados, lo cual la mayoría se visualizan todas las estructuras de la parte del sacro. Ahí las imágenes se pueden observar cuando lo hicimos en el laboratorio. Y también se utiliza un kilovoltaje de 80, se utiliza un miliamperaje de 30, una angulación de 5 a 15 grados, se utiliza un chasis de 24×30 y eso sería como para lo que es sacro y coxis. Es importante siempre cumplir con imágenes de criterio y calidad, mantener la radioprotección de los pacientes y también garantizar la de nosotros, garantizar que las imágenes sean adecuadas, no irradiar tantas veces al paciente. Este protocolo es fundamental para la técnica radiológica ya que se puede dar un diagnóstico seguro y se puede descubrir una fractura o alguna lesión durante todo su proceso que haya tenido en la columna lumbrosacra. Muchísimas gracias, eso fue todo.